Muy bien, empezamos con el ejercicio. El contexto está definido. Generalmente el contexto es una empresa, cuál subsistema y específicamente cuál proceso. Es claro pues que es una empresa de confección, el subsistema es producción, exactamente es un proceso de planeación de requerimiento de materiales. ¿Sí? Muy bien, ese es el contexto. Definir los tipos de entidades. Entonces, teniendo en cuenta la necesidad de información que debemos satisfacer, vamos pensando qué entidades de datos se requieren, ¿sí? Entonces, aquí simplemente pues vamos analizando el texto. Pero observen que en el texto yo distingo producto, ¿cierto? También distingo materia prima, ¿sí? Básicamente, ¿cierto? Porque pues en producción tiene que ver pues, con la fabricación del producto, ¿sí? Entonces básicamente estamos identificando dos entidades de datos, ¿sí? Entonces vayamos a la entidad de datos que identifiquemos, la vamos a representar por rectángulos, pero con esquinas redondeadas, ¿cierto? Entonces simplemente dibujamos cada rectángulo. Este sería para, por ejemplo, producto. Y la otra sería para materia prima, ¿cierto? Entonces dibujamos las dos. Ahora cada una pues le damos un nombre, ¿cierto? Entonces en este caso el nombre, ese nombre se le da en singular, ¿cierto? Yo acostumbro a los nombres de entidades colocarlos en mayúscula. Entonces este sería producto y esta sería materia prima. Materia prima. ¿Sí? Entonces veamos cómo estamos siguiendo la metodología, ¿cierto? Entonces definimos el contexto. Una empresa de confección, el área de producción y el proceso planeación de requerimiento de materiales. Definir los tipos de entidades. Aquí acabamos de, en este documento Word, acabamos de definir los tipos de entidades, ¿cierto? El siguiente paso entonces es, tercero, definir las relaciones entre tipos de entidades, uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, ¿cierto? Entonces dicha relación, entonces a ver, pensemos, desde el punto de vista de la producción, un producto está relacionado con una o varias materias primas, ¿de acuerdo? Sí, así es en la realidad. Y una materia prima se puede emplear para fabricar uno o varios productos. Entonces lo que hacemos es una relación de muchos a muchos. Entonces voy a ver si puedo aquí con el lápiz óptico dibujar la relación, ¿sí? Entonces simplemente uno que hace una línea entre las dos, ¿sí? Y coloca la pata de ave, ¿sí? Coloca, perdón, la pata de ave, ¿sí? Y listo, hemos hecho la relación de muchos a muchos, ¿sí? Seguimos. Entonces, definir los atributos por tipos de entidad, ¿sí? Entonces, es por cada entidad definir qué atributos, el cuarto paso es entonces definir los atributos por tipo de entidad. Los atributos son los datos, ¿sí? Por cada tipo de entidad de datos, ¿sí? Es decir, vamos aquí a nuestro modelo
Entonces, pero lógicamente los datos de interés, ¿no? Porque pueden ser muchos los datos. Los atributos generalmente los damos en letras, la primera en mayúsculas y la demás en minúsculas. Entonces, yo diría que todo producto necesita algo que lo identifique, o sea, un código, ¿cierto? Igualmente, todo producto tiene un nombre, ¿sí? Bien, podríamos pensar en más datos, pero si analizamos la necesidad de información que se va a satisfacer, con estos dos por ahora podríamos, ¿sí? Y en el caso de la materia prima, entonces pensaría que un código para la materia prima que la identifique de manera pues única cada materia prima, un nombre de la materia prima, o si queremos una descripción, ¿sí?, de la materia prima, y podríamos pensar en una unidad de medida, ¿cierto? A ver, las materias primas pueden venir en unidades de área, digamos metro cuadrado, centímetro cuadrado, o pueden venir en volumen, por ejemplo, 1 litro, o pueden venir en peso, kilogramos, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle la unidad de medida, ¿cierto? Unidad de medida. Bueno, para cuando un atributo o una... Bueno, dejémoslo por ahora, que esto lo discutimos mejor después. Unidad medida, por ahora, ¿sí? Bien, perdón. El siguiente paso sería entonces, el quinto, definir los atributos llave por tipo de entidad, ¿sí? Entonces, los atributos llave es el cual atributo de datos el que identifica a cada instancia de la entidad de manera única, ¿sí? Entonces, aquí cada instancia de productos, cada uno de los productos que fabrican en esa empresa. Y cada instancia de materia prima es cada una de las materias primas que se utilizan en dicha empresa, ¿sí? Entonces yo diría de que el ID, o sea, el código del producto, puede identificar de manera única. Entonces, el atributo llave lo podemos denotar, digamos, con subrayado, ¿sí? Simplemente, y igualmente en materia prima lo subrayamos. Entonces, este es, o si quieren, inclusive subrayado y en negrita, ¿cierto? Para que se connote. O sea, ese sería el atributo que identifica de manera única cada producto, y acá en este caso el que identifica de manera única a cada materia prima, ¿sí? Cada tabla de datos, porque luego veremos que a la entidad de datos se la va a llamar, ya cuando estemos en el motor de bases de datos, se le va a llamar tabla de datos. Debe tener un atributo llave o atributos, no necesariamente la llave de una tabla o entidad de datos en un solo atributo, pueden ser varios, como veremos un poco más adelante. Entonces ya hemos cumplido pues entonces con este paso, que es el paso 5, ¿sí? Vamos entonces con el paso 6. El paso 6 dice convertir las relaciones muchos a muchos en relaciones uno a muchos, ¿sí? Entonces aquí los motores de bases de datos solo pueden manejar relaciones uno a uno y relaciones uno a muchos. Cuando yo tengo relaciones muchos a muchos, como en este caso, las debo convertir en relaciones uno a muchos, ¿sí? Y al convertirlas, esas relaciones conllevan a crear debe aparecer una nueva entidad de datos, ¿sí? Esa nueva entidad de datos en el mundo real debe ser reconocible, ¿cierto? Es decir, yo la debo identificar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es aquello en el mundo real en que se muestra que un producto se compone de una o varias materias primas, y cada materia prima
y cada materia prima, esa tercera entidad, entonces podría ser la estructura del producto, la lista de materiales del producto. Simplemente entonces insertamos una nueva entidad. Le damos entonces un nombre a la nueva entidad. Tendríamos de candidato, pues, por ejemplo, lista de materiales o estructura de producto, ¿sí? Llamémosla, pues, estructura de producto, denotando de qué se compone el producto, de qué materias primas, ¿sí? Bien, para esta nueva entidad, entonces debemos dibujar esta relación, sí, perdón, entonces vamos acá entonces convertimos la relación de muchos a muchos, la convertimos en dos relaciones de uno a muchos, sí. ¿Sí? Y entonces ya destruimos esta relación, ¿sí? Procedemos entonces para la nueva entidad a colocar los atributos, ¿sí? Dichos atributos, ¿sí? Dichos atributos serían, siempre se va a traer del lado 1 de las entidades originales, se va a traer el atributo llave o atributos llave, en este caso. Entonces, yo acostumbro a el nombre del atributo y el nombre de la entidad, ¿cierto? Entonces, ID de producto, ¿sí? Y aquí sería ID de materia prima, ¿sí? ID de materia prima. Estos aquí, estos atributos. Bien. Ahora, la entidad nueva debe tener sus propios atributos, porque si no hay su propio atributo, pues entonces realmente esto no existe en el mundo real y valga la redundancia. Ahora, ¿qué atributo propio? Lógicamente la cantidad, o sea, cuánta cantidad de la materia prima se requiere para hacer dicho producto. Entonces sería la cantidad, ¿cierto? Es cantidad unitaria, como la queramos llamar, ¿sí? Se supone que esa cantidad está dado en esta unidad de medida, ¿sí? Por ahora. Entonces así ya hemos hecho el paso de resolver las relaciones de muchos a muchos, ¿sí? Que es este paso 6. Ahora sí procedemos con el RDBMS, o sea, vamos ya al software y vamos a modelar esta entidad relación, ¿cierto? O sea, vamos con el paso 7, ¿sí? Access, en este caso voy a utilizar Access 2016, ¿cierto? Entonces le digo base de datos en blanco, ¿sí? Él me dice que en dónde va a caer esa base de datos, ¿sí? Pues puedo decirle, a ver, el nombre que le voy a dar, perdón, ¿sí? El nombre que le va a dar a la base de datos. Generalmente, pues, es un pequeño sistema de información, le decimos sistema de información del tipo MRP, o sea, planeación de requerimiento de materiales. Y le damos crear. Entonces acá, este es el ambiente pues de manejo de Access. Cierro acá, hagamos un recorrido, tenemos como en todo el menú archivo, ¿cierto? Para abrir un nuevo,
abrir, guardar, guardar como, etc. Tenemos, este es muy importante, que es crear. Nosotros vamos a crear aquí diversos objetos, ¿cierto? Como son, podemos crear algunas manejar algunas plantillas, ¿cierto? Que ya vienen hechas y que las ofrece Microsoft, pero no. Vamos a hacer todo desde cero. Por este podemos crear, manejar todo lo que son las tablas de datos. Por acá lo que son las consultas, los formularios, los informes y lo que sea código. Bien, por ahora nos interesa crear las tablas. Entonces nosotros simplemente nos dejamos guiar por nuestro modelo de entidad-relación, ¿sí? Y vamos a crear las tablas. Yo sugiero crear siempre las tablas del lado 1 de primeras y luego las tablas del lado mucho. Entonces empecemos creando la tabla producto, ¿sí? Entonces simplemente acá le damos diseño de tabla y comenzamos al final. Cuando grabemos le damos el nombre. Cada entidad sería una tabla en la base de datos. En la base de datos, en el modelo entidad-relación, hablamos de atributo, aquí vamos a hablar de campo, ¿sí? De campo de datos. Entonces le vamos dando el nombre a cada campo, entonces el ID del producto y ya pues el tipo de datos. Bueno, aquí estamos creando lo que llamamos a la presentación 2, un metadato. El metadato pues describe un dato en sí, en este caso es el código del producto. Entonces, si queremos que sea numérico, texto, ¿sí? Generalmente los códigos pueden ser alfanuméricos, entonces utilizamos, digamos, uno de texto corto, ¿sí? Y digamos que ese código en la empresa manejan un código que consta hasta de 6 caracteres, entonces colocamos 6, ¿sí? Formato, bueno, por ahora dejamos lo demás tal cual. Lo que sí le podemos decir aquí es que es obligatorio. O sea que cada vez que creemos un nuevo producto es obligatorio dar el nombre el código del producto. Y en permitirle Future 0 le decimos que no, para que no nos dejen, cuando se cree un nuevo producto, el código del producto no quede en blanco. Como vimos acá en el modelo entidad-relación, este código del producto es la llave de la tabla, ¿cierto? Entonces, como es la llave, vamos a aprender a crear un atributo como llave. Señalamos el atributo, ¿sí? Y simplemente le decimos acá arriba clave principal. Entonces, él queda como clave principal. Observe que automáticamente el indexado coloca sin duplicados. Significa que todo producto en esta tabla tiene un código de producto, o sea, un número de identificación único, ¿sí? Bien, van también observando que yo a medida que me muevo aquí entre estas características de metadato, él me va sacando aquí una corta ayuda, ¿sí? Vamos a crear el segundo atributo. El segundo atributo vemos allí que es el nombre del producto. Ese nombre del producto lo podemos manejar como un texto corto, ¿sí? Podemos pensar que siendo un nombre muy largo, pues podría ser hasta de 40 caracteres, ¿sí? Igualmente, que cuando creen un nuevo producto, vamos a ver, que donde se cree un nuevo producto, sea obligatorio proporcionar el nombre del producto, que podamos sí en requerido. Y en permitir longitud cero, le vamos a decir que no para que no nos dejen en blanco dicho, ¿sí? Entonces observen que aquí ya hemos creado entonces los atributos de la tabla, ¿cierto? De la tabla que tenemos aquí en el modelo en entidad-relación, ¿sí? Simplemente entonces procedemos a ya cerrar acá la creación de esta tabla. Le damos guardar los cambios y le decimos sí. Y aquí nos dice cómo se va a llamar la tabla. Entonces le decimos que la tabla se va a llamar producto. Y le damos aceptar, ¿sí? Bueno, aquí nos dice que falta un nombre de campo. Si ven, aquí cometí un error y es que
no coloqué nada y entonces él me está pidiendo que, entonces simplemente le digo eliminar la fila. Y ahora sí vuelvo a cerrar acá. Le digo sí, a tal producto y le voy a aceptar. Entonces él me va creando aquí lo que llamamos los objetos de la base de datos. Sí, en este caso tengo tablas, pero cuando cree consultas me va a mostrar ahí las consultas, los formularios, etc. Muy bien, si yo hago doble clic acá me muestra pues la tabla que contiene datos. En este momento no contiene ningún datos. Entonces la llenada de datos la vamos a dejar para después. Muy bien, vamos terminando aquí este video y ya enseguida continuamos.